Pero ya digo, en cualquier momento me podéis comentar, ¿eh? Me podéis hacer cualquier alusión a algún detalle que esté viendo. Bueno, pues lo dicho, comenzamos. Bueno, mi nombre es Enrique Ruiz, yo soy la persona que imparte la formación de Google Analytics 4 y luego también imparto formación en Google Data Studio y también imparto formación en Mautic y dentro de poquito pues se publicará también dos cursos nuevos de Google Tag Manager y Google Ads, ¿vale? Me dedico al sector del marketing digital, una empresa de data center, y llevo todo lo que es la parte de marketing, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a ver en esta sesión estos 4 puntos, mayormente los tres primeros, que será lo de por qué cambiar de Google Analytics perdón, está mal escrito, de Universal Analytics a Google Analytics 4. Luego vamos a ver las principales diferencias entre las versiones de Google Analytics y Universal Analytics. Y luego veremos el tercer punto de a qué se refiere Google Analytics 4 cuando gestiona la parte de los eventos, ¿vale? Y luego daremos un tour por Google Analytics, viendo un poquito, a grosso modo, pues, algunas de las zonas más representativas, ¿vale? Y como decía antes, pues después de hacer la sesión de los 20 minutitos, pues ya abrimos ronda de preguntas, sobre todo de lo que más os inquieta o las cosas que queréis más resolver o que os haya llamado la atención de lo que yo ya haya visto o de vuestro día a día, de si ya estáis trabajando, tenéis alguna duda con Google Analytics 4, pues también es un buen momento para que lo veamos, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con la primera parte, ¿vale? Que sería la de ¿por qué cambiar de Google Analytics 4, de Universal Analytics a Google Analytics 4? Google Analytics 4 salió en fase beta en octubre de 2020. Quizás fue algo precipitado, pues su finalidad era bastante limitada y le faltaban muchas cosas que la anterior versión sí tenía, aunque desde entonces no ha parado de evolucionar. El cambio respecto a la versión anterior ha sido tan importante que podemos afirmar, sin lugar a dudas, que se trata de una nueva generación de Google Analytics. Además, por parte de Google, han puesto fecha límite de uso a la anterior versión, para que todas las webs tengan que migrar obligatoriamente a la nueva versión si no quieren dejar de registrar datos. Digamos que en esta línea, pues nosotros tenemos con Google Analytics tenemos dos soluciones, ¿no? Y a día de hoy la que más se está utilizando, está totalmente implementada en casi todos los portales, es la versión que nos ofrece de manera gratuita. Pero también tenemos la versión de pago, ¿no? Pero bueno, normalmente se trabaja la mayoría de los casos se trabajan con la versión gratuita, que es bastante completa y es la que yo voy a ir viendo, vamos a ir viendo ahora y en la que se encuentra en el curso, ¿vale? Por otro lado, el anuncio de la desactivación de Universal Analytics ha seguido un proceso natural tras convivir durante un año con la nueva versión. Es decir, realmente llevamos bastante tiempo en la que se encuentran ambas plataformas. Es cierto que eso ha generado un poquito de confusión, ¿no? Porque dice, bueno, como que existen ambas plataformas, pero sí que es cierto que es un cambio bastante drástico y que es normal que haya que alargar un poquito este espacio de tiempo, ¿no? Para que todas las empresas puedan adentrarse ahí, ¿no? Entonces, hasta el 1 de julio del 2023 se podrá seguir usando y recogiendo nuevos datos. Después de esta fecha se podrá acceder a estos datos durante un mínimo de 6 meses hasta su completa desaparición, ¿vale? Este detalle es bastante importante que tengamos en claro porque, bueno, realmente nos está dejando bastante tiempo para que podamos hacer el cambio, pero lo conveniente es hacerlo cuanto antes porque ya veremos que hay que hacer muchas configuraciones, es decir, es un cambio bastante importante y que, bueno, que aparte de tenernos que adaptar al panel,
también tenemos que hacer configuraciones que en el caso de Universal Analytics pues no había que hacer en las vertientes que vamos a ir viendo de las nuevas funcionalidades, ¿vale? Entonces, pues Google Analytics será la encargada de sustituirlo, siendo mucho más que una actualización, es un paso gigante en temas de medición, análisis y activación, unificando todas las propiedades, ¿vale? Voy a hacer un inciso, a ver, ¿hasta ahí claro? A ver, campaña, vale, no hay ninguna consulta, vale, perfecto. Bueno, pues lo siguiente sería, ¿por qué cambiar, no? Que seguimos en la misma pregunta, pero por el lado de la configuración, para comenzar a registrar datos tendremos que instalar un nuevo código de seguimiento. Este ya es el primer motivo en el que realmente es bastante radical el cambio, ¿no? En el que podemos hacer, en el que este cambio se puede hacer introduciendo el código. Es decir, bueno, el mismo cambio que realmente, o sea, la misma configuración que realmente teníamos que hacer con Universal Analytics, pero sí que es cierto que hay que insertarlo en la web. Entonces, bueno, pues realmente ya hay que hacer una modificación, ¿no? Que bueno, que sigue ofreciendo las diferentes opciones que teníamos con Universal Analytics, es decir, teníamos la posibilidad de insertar el código manualmente. Podemos también hacer uso de módulos como son los que nos ofrecen WordPress o, por ejemplo, Joomla o Drupal. Por eso comento aquí pues, que se puede hacer con plugins o módulos. Y luego, pues, con la funcionalidad que nos ofrece Google Tag Manager, que bueno, que es mi recomendación, que sería la mejor manera. De hecho, si tenéis la configuración de Universal Analytics con Google Tag Manager, pues es bastante más sencillo porque sería solo haciéndolo desde el propio panel de Google Tag Manager, ¿vale? Entonces, también tendremos que implementar todos los eventos personalizados que necesitamos para medir acciones específicas que el código de seguimiento por sí solo no permite, ¿vale? Esto es lo que he comentado anteriormente, que no solo es introducir el nuevo código, sino que es que vamos a introducir el nuevo código, vamos a tener que entrar en un nuevo panel y vamos a tener que configurar lo que serían los eventos, ¿vale? Que esta es el gran cambio que nos ofrece Google Analytics 4, ¿no? Luego, en el caso del e-commerce, pues también resulta importante tener en cuenta de que hay que configurar esta zona que también está pensada por parte de Google Analytics 4 y ahora mucho más que nunca en cuanto a lo que son portales de tienda y de venta online, ¿vale? Bueno, pues, bueno, ni qué decir tiene, para el que no haya conocido de los que nos encontramos aquí en la sesión, que si no habéis trabajado con Google Tag Manager, aquí podéis ver en la gráfica que, bueno, que es una herramienta que nos ofrece pues, la conexión con muchas diferentes plataformas, es decir, por el lado de Google Analytics, pero también por el lado de Google Ads o píxel de seguimiento, como se le suele llamar, en cuanto a redes sociales como Facebook, LinkedIn, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es una muy buena opción para poder tener versatilidad y velocidad a la hora de trabajar con cualquier cambio que tengamos que hacer, como es este que estamos actualmente comentando, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente sería pues otras diferencias que son pues por el lado de la las principales diferencias son entre ambos es que afecta directamente al modelo de medición de datos. Así que en el momento en el que configuremos Google Analytics 4, empezaremos a construir el nuevo histórico, ¿vale? Es decir, al tener una gran diferencia y el modelo de datos es diferente, ahí es donde hay el primer cambio drástico, ¿vale? Es decir, no podemos migrar y directamente pues llevarnos la información de Universal Analytics a Google Analytics 4,
porque al ser un modelo de datos diferente, no podemos casar la información, ¿vale? Es decir, la información que viene de Universal Analytics no es la misma que realmente se gestiona en Google Analytics. Por tanto, no es posible importar, por así decir, la información a nivel histórico. Entonces, ahí tendremos que tener en cuenta que todo lo anterior tendremos que exportarlo y poder tener a futuro la facilidad de acceder a esos datos, pero no se encontrará en el historial o por así decir, en nuestra nueva cuenta de Google Analytics 4, ¿vale? Ese es uno de los grandes cambios importantes y que en nuestro día a día no nos debemos de olvidar. Es decir, cuando empecemos a trabajar y pase estos 6 meses y ya dejemos de tener acceso, no podremos volver a ese historial, a no ser que hayáis exportado la información en los diferentes formatos que nos ofrece Google, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí hay un cambio importante. Luego, otro punto que no es diferente, pero sí que, bueno, guarda relación con el siguiente, que sería lo que es el tiempo de actividad de los usuarios, ¿vale? Es decir, Universal Analytics tiene un tiempo de actividad de 30 minutos, ¿vale? En este caso, ocurre igual con Google Analytics 4, ¿vale? En cuanto al tiempo de inactividad, ¿vale? Pero hay un cambio importante que sería lo que corresponde a las sesiones, que en las sesiones sí es cierto que cambia. Es decir, en Google Analytics 4 la sesión pueden ser superiores a 24 horas, ¿vale? Cuando en Universal Analytics la sesión finaliza a las 12 horas, ¿vale? Eso es un cambio importante que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros ratios, o sea, de nuestros informes, a la hora de analizar nuestro mercado o el comportamiento de nuestros usuarios o clientes, ¿no? Luego, por otro lado, está el tracking entre dispositivos, que digamos que Universal Analytics mide dispositivos y no usuarios, ¿vale? Ese es un cambio importante que Google Analytics ha mejorado, porque realmente estamos hablando de que, bueno, de que para que esté actualizada los datos y realmente actualizado el comportamiento de los usuarios a día de hoy, hay que tener en cuenta que nuestro comportamiento y consumo se encuentra en multidispositivos. Entonces, pues realmente la estadística tiene que estar adaptada a eso, ¿vale? Es decir, ¿no? Estoy ahora trabajando en un escritorio y dentro de un momento voy a seguir mirando cualquier tipo de información en mi móvil o voy a pasar a la tablet. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí realmente soy yo el mismo usuario. Pero ¿qué pasa? Que hoy estoy accediendo por diferentes dispositivos. ¿Qué herramientas también saca Google Analytics para poder superar esta barrera o ayudarnos a ponernos, por así decir, fácil para poder recabar toda la información? Pues activar lo que es Google Signals, ¿vale? Es decir, esta funcionalidad que nos ofrece evidentemente gratuita, ¿no? Es decir, es una opción que tenemos para poder unificar todo el tráfico sería la de hacer el login con nuestra cuenta de Google y así de esa manera, si hacemos el login, pues digamos que podrá unir todo ese tráfico que se está produciendo en los diferentes dispositivos en un solo usuario, ¿vale? Por lo tanto, no nos debemos centrar en datos absolutos, usuarios y sesiones son artificios para medir el tráfico. Lo importante es la medición de tendencias, picos y desviaciones en nuestro tráfico. Google Analytics 4 tarda más en procesar los datos que Universal Analytics. Eso sí también es algo que, bueno, que tampoco nos afecta en nuestro día a día, pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que quizás los datos tardan más en procesarse.
Sobre todo cuando estamos haciendo prueba de error, cuando estamos haciendo algún tipo de configuración concreta de crear algún evento, etcétera, pues bueno, pues tener en cuenta bueno, que los que habéis trabajado ya sabéis que podéis ver a tiempo real cómo se va comportando, pero que a la hora de procesar la información puede que se refleje un poco más tarde, ¿vale? Bueno, hasta ahí, ¿qué tal vamos? Vale, ahí ya veo alguna pregunta. No entiendo qué significa las sesiones superiores a 24 horas. Vale, es decir, las sesiones superiores a 24 horas, estamos hablando de que en algún momento Google tiene que finalizar la sesión, ¿vale? Em, la sesión que se está produciendo por un usuario. Es decir, un usuario está accediendo a contenido de nuestra web y nosotros estamos considerando que esa persona tiene un tiempo de sesión, ¿vale? Un tiempo en el que se está comportando. Normalmente, vamos, esto no es algo que sea nuevo, sino que, como ya digo, Universal Analytics lo contemplaba como un plazo de tiempo de 12 horas, ¿no? Es decir, una sesión es, por así decir, pues lo que se está produciendo en la traza de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Y digamos que Google Analytics pues ha ampliado esa sesión a 24 horas, ¿vale? Es una de las mediciones que normalmente tiene que tener Google para poder hacer todo lo que es, por así decir, el embudo, ¿no? El embudo de lo que ese usuario está realizando. Entonces, en ese momento que se está produciendo un embudo, ¿vale? O un itinerario, pues tiene que, o bien, como digo en el punto anterior, o bien convertirlo en que se encuentra inactivo, que sería estos 30 minutos, o bien llamarlo en finalizar la sesión, que serían las 12 horas, o sea, mejor dicho, a las 12 de la noche o 24 horas, ¿vale? Bueno, pues pregunta, ¿qué pasa cuando visito un e-commerce en mi móvil, pero termino finalizando una compra en mi portátil? ¿A qué dispositivo se atribuye la venta? Muy buena pregunta, Cristóbal. Es decir, aquí es lo que estamos nosotros hablando con lo que realmente es una mejora de Google Analytics 4, ¿vale? Es decir, por un lado, esta herramienta que he comentado, que es la de loguearse con activar Google Signals, pues es la que intentaría de conseguir este salto de dispositivos, ¿vale? Es decir, si yo estoy viendo, creo que has comentado en e-commerce en mi móvil y luego paso al portátil, pues aquí es donde uniría ese usuario, porque evidentemente si estás haciendo la compra, pues a lo mejor en un momento metes que se loguee como usuario con la cuenta de Google y ya puedes unir ese usuario. De forma de que si al final termina de convertir y haces la compra, pues incluso si lo haces pues finalmente por la tablet, has comenzado en el móvil, has pasado has dicho, has pasado al portátil y luego lo compras por la tablet, pues une todo eso a un solo usuario, ¿vale? Entonces, en ese caso, tendríamos esa relación, ¿vale? La atribución exactamente, pues claro, realmente entiendo que la atribución se tiene que estar dando en el último proceso, ¿no? Aunque también dependerá, que eso, bueno, es un poco más avanzado, pues sería también dependerá de la configuración que hayas hecho en el embudo o en la configuración de los eventos, etcétera, ¿vale? El siguiente punto que quería comentar sería, bueno, pues aquí pasamos a otra de las diferencias que tenemos, que sería la de integración de los datos webs y apps móviles en una sola propiedad a través de los flujos de datos. Luego tendríamos nuevos modelos de base
o sea, nuevos modelos de datos basados totalmente en eventos y conversiones, que esto es lo que he comentado anteriormente. Por un lado simplifica ciertas mediciones y por otro lado permite medir fácilmente muchas otras cosas. Luego tenemos la eliminación de muestreos de datos y pensando para que pueda trabajar incluso sin cookies y con sistemas de modelizado de conversión, ¿vale? Luego tendríamos también eliminación de nivel de vistas en la conversión gratuita. Se trabaja únicamente con los niveles de cuenta y propiedad, y en la versión comercial el equivalente a las visitas son las subpropiedades. Por otro lado sería ayuda mediante recomendación personalizada. Luego mejoras en la forma en la que se trabaja con los atributos de los datos. Nuevo sistema de creación de audiencia. Una nueva interfaz de informe totalmente renovada. Y un creador de informes muy potente. ¿Vale? Esto último es bastante interesante porque aquí se ve que se ha trabajado mucho, que es pues toda la elaboración de los informes, con muchas plantillas que ayudan bastante, ¿no? Y luego por último tendremos aquí lo que sería la integración con otras herramientas de Google, es decir, cada vez Google tiene más funcionalidades y bueno, pues hay que ir trabajando en torno a eso, como son BigQuery o más herramientas bueno, que se necesitan que se puedan integrar con más facilidad. Luego, por otro lado, hay un punto que que lleva mucha polémica, que es el tema del cumplimiento de la RGPD. Entonces, ha trabajado en torno a eso para poder solucionar ese problema o esa condición que Europa aplicó con todo lo que bueno, implicaba esta nueva ley. Es bastante complejo este detalle, pero bueno, hay bastante información que si queréis os puedo pasar y que bueno, que lo cumple a día de hoy perfectamente. Y luego las nuevas funcionalidades de aprendizaje automático, que aquí también es muy interesante como nos va recomendando muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si vemos a grandes rasgos, y ahora voy a pasar a la parte del panel, aquí podemos ver que, bueno, voy a entrar aquí en la cuenta de Google, de Universal Analytics, y bueno, si tenéis, que me habéis comentado por aquí, habéis trabajado en Universal Analytics, veréis que directamente ya os aparece aquí la alerta, ¿vale? Y os indican las fechas, ¿vale? Entonces, pues, y luego si pincháis en gestionar la migración, pues ya veréis bastante información en torno a esto, ¿vale? Yo tengo aquí también abierta lo que sería la cuenta de Google Analytics 4, pero bueno, por darle un repaso a lo que sería el menú, pues mira, aquí tenemos el menú de Universal Analytics y luego por Google Analytics, pues podemos ver cómo el panel, pues bueno, tiene ha simplificado el panel principal, ¿vale? Tenemos un panel más reducido y luego tenemos pues 4 bloques a diferencia de las opciones que teníamos aquí que nos ofrecen bastante más. Yo veo que aquí, bueno, ha reducido mucho y luego por otro lado también ha quitado elementos que no aportaban y que quizás eran más de configuración y se ha quedado con datos más del día a día, ¿no? Hay datos que son más de parametrización que los ha quitado de esta zona. Y luego, por otro lado, pues ha desarrollado lo que sería la parte de eventos. A ver que me cargue. Ahora, la parte donde se encuentra aquí, ¿vale? Aquí tenemos la parte de eventos, conversiones, que sería pues todas las nuevas funcionalidades que tenemos con Google Analytics 4, ¿vale? Como anteriormente decía, ¿vale? En el principio de la explicación en cuanto a la configuración, aquí he puesto, pues, en el caso de la configuración de la etiqueta, bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, con un plugin en un WordPress, pues directamente sería colocar lo que sería la etiqueta de Google, en este caso de Google Tag Manager, ¿vale? Que sería usando un plugin. En este caso, pues no habría que hacer nada en el momento de cambiar
de Universal Analytics a Google Analytics 4, porque al tenerlo con Google Tag Manager, pues iríamos a nuestra cuenta de Google Tag Manager, que si trabajáis con ella sabréis que es así. Entonces aquí, en este caso, tendréis que trabajar con etiquetas y en el momento, y en la zona de etiquetas, pues, es donde tendréis que colocar el nuevo código, ¿vale? Entonces, por este lado tendríamos la configuración. Luego, en eventos, pues, si volvemos aquí, a nuestra zona de eventos, pues aquí es donde se encuentra gran parte de los cambios. Cuando aquí he comentado anteriormente, pues que trabajamos con lo que son la configuración de los eventos y que normalmente esta configuración de eventos también debemos de configurarla en nuestra cuenta de Google Tag Manager, ¿vale? ¿Por qué y cómo? Pues básicamente, bueno, si voy aquí a una cuenta que tengo que en la formación trabajamos con ella, que es una tienda online, pues sería configuraciones de tipo carrito cuando se completa el carrito, generar etiquetas cuando se crea, cuando se va llenando un producto, cuando digamos que vamos a ir haciendo configuraciones de etiquetado, ¿no? O de eventos para ir controlando ese tráfico e ir sabiendo cómo se está comportando. A partir de esa configuración, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer previamente? Mi recomendación, como ya he dicho anteriormente, sería con Google Tag Manager, pues luego ya podremos ir analizando este comportamiento, ¿vale? Y ya entonces, pues, podemos ir sacando nuestros ratios y, pues todo lo que vamos a ir, los datos que vamos a ir cogiendo. Otro de los grandes datos que yo tendría en cuenta aquí es que, ante todo, Google lo que ha ido haciendo es reducir la cantidad de posibilidades a que al final, pues por así decirlo, que son los KPIs, sean realmente de valor, ¿vale? No haya información por tener, sino que sea realmente relevante, es decir, información de tipo, pues, carritos completados, ventas realizadas, o conversiones, pues, yo qué sé, de formularios completados, e intentar de que realmente aporte valor y no sean datos que generen ruido, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero alargar más porque ya me he excedido en los 5 minutos, he dicho 20, entre 20 y 30 minutos, así que, bueno, pues me gustaría abrir la ronda de preguntas. No sé si queréis comentar algo de lo que he dicho, algún detalle que os haya llamado la atención. Voy a mirar aquí un poco por si ha habido alguna pregunta que se me haya escapado. Y bueno, pues si me queréis plantear alguna consulta, cuando, ¿vale? Pues si me queréis hacer la pregunta, mira aquí, entonces, sí, sí, a ver, Iván, sí, a ver, correcto, sí, sí, es todo. Digamos que lo que ha hecho Google Analytics es adaptarse a, al nuevo, bueno, la situación actual del comportamiento de los usuarios, realizando, pues, o sea, por así, a ver, ¿cómo lo podría decir? Bueno, pues la realidad nuestra de nuestro día a día es que trabajamos en multidispositivo, ¿no? Em, como ha dicho un compañero antes, empezamos a hacer la compra en un dispositivo y luego a lo mejor incluso saltamos en dos dispositivos y finalmente lo compramos en otro. Entonces, pues claro, eso se estaba quedando detrás. Universal Analytics no estaba dando unas herramientas realmente óptimas para controlarlo y además hacerlo de una manera eficiente y más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues Google Analytics 4 lo que pretende es adaptarse a la nueva realidad y, aparte de ofrecerlo de una manera más sencilla, pues también hacerte mejores recomendaciones y un poco actualizarse a la situación actual, vamos, básicamente. Pues la segmentación geográfica también se puede hacer, que bueno, María Jesús está preguntando sobre de nada, Iván.
María Jesús está diciendo que si se puede segmentar geográficamente por provincia, efectivamente, o sea, eso, los criterios que teníamos anteriormente lo tenemos ahora y esa configuración, ya digo que todas las mejoras que nos ofrecen, o sea, todas las funcionalidades que no estaban antes, ahora aparecen y no dejan de estar las anteriores. Lo que pasa es que, y volviendo a la pregunta del modelo de datos, lo que pasa es que al haber una estructura radicalmente diferente a la anterior, pues, al ser eso un nuevo modelo de datos, pues digamos que la manera en la que se analiza la información es diferente. Y entonces, por tanto, y vuelvo un poco también a lo que es la migración, se tiene que partir de cero, ¿no? Porque ahora se trabaja de otra manera, ¿vale? Es decir, y sobre todo, y eso me voy otra vez a la diapositiva, que lo he dicho en una línea, pero es bastante importante, sobre todo es que, digamos que el usuario, ¿vale? Por aquí lo teníamos, esta parte, ¿no? Universal Analytics mide dispositivo y no usuario, ¿vale? Este es básicamente lo que cambia el modelo de datos, que es vital, es el cambio vital que hace cambiar todo, ¿no? Es decir, Universal Analytics medía dispositivos, cuando realmente eh, la realidad no es esa, la realidad es que el centro es el usuario, ¿vale? Entonces, realmente Google Analytics lo que trata de medir es el usuario. El dispositivo es cómo se comunica con nosotros, el usuario, pues a través de los dispositivos que trabaja a través de ellos, ¿no? Entonces, bueno, para ello, pues claro, tenemos el problema de que, bueno, de que si estamos en un dispositivo y luego cambiamos a otro, pues no es tan sencillo seguir el rastro de ese usuario, porque claro, estamos en otro dispositivo que a nivel técnico puede que tenga otra IP, tiene otra conexión de datos, entonces, bueno, la traza pues se intenta de lograr relacionar, pero no es tan infalible. Entonces, por eso Google saca herramientas como son las de loguearse con la cuenta de Google, que sería este punto que he puesto aquí, para intentar de vincular ese salto de dispositivos, ¿vale? Y hacer lo que he dicho anteriormente, relacionar todos los dispositivos a un solo usuario, ¿vale? Ese es el gran cambio, ¿vale? A ver, perdona que insista, ¿cómo sería en los segmentos? Solo veo ciudades, regiones y países y no provincias. A ver, es que esto sería ya, María Jesús, para entrar mucho en detalle. Tendría que hacerte una respuesta concreta. Te animo a que si quieres me contactes por privado. Yo te puedo mandar alguna que otra captura sin problema, ¿vale? Pero vamos, que no se podría, vamos, que no habría ningún problema en hacer eso. ¿Vale? Aquí me pregunta Alessandra, entonces, si no nos registramos o navegamos en oculto o cambiemos de dispositivo, igualmente aparecerían datos de dispositivos concretos, correctos, igualmente aparecerían dos dispositivos concretamente, exactamente, es decir, ahí digamos que, a ver, cuando he dicho que la herramienta que nos ofrece Google, bueno, pues Google nos ofrece esa herramienta, pero también tenemos otras herramientas. Es decir, cuando nosotros tenemos una tienda online, realmente la tienda online tiene su propio login y eso sí nos ayuda, ¿vale? Eso sí nos ayuda a unir ese usuario. Eso también es un dato que sí le podemos aportar a Google, a Google Analytics, ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente es una barrera, ¿vale? Pero bueno, que puedes incluso entrar como privado, es decir, la realidad es que no es un comportamiento habitual, ¿no? Que te entre, si eres persona que te dedica al sector y, bueno, pues sí, normalmente a lo mejor quizá trabajas en privado, pero lo normal no es hacer eso, ¿no? Ahora, que pongamos que es el caso, ¿no? Que trabajas con un acceso en privado, pues ya digo que la barrera de ese acceso la superarías con el login de la tienda, ¿vale? Ahí lo lograrías. ¿Vale? Otra pregunta aquí, Ainhoa, ¿es posible que no identifique la adquisición del tráfico? Es decir, antes se podía identificar la fuente y medio, ahora no aparece. Efectivamente,
A ver, aquí sí que, ya digo, también es un detalle más concreto, que bueno, que aquí se escapa un poco de la sesión, pero sí, efectivamente ahí hay parte también de detalle. Cuando normalmente imparto formaciones, siempre en la parte, ya en los detalles técnicos, suelo ir comentando a modo de tutoría este tipo de detalles, sobre todo enfocado a cada usuario, porque también cada uno de nosotros nos interesa mucho en especial ciertas zonas de Google Analytics. Pero Ainhoa, si quieres, contéstame por privado que no tendré ningún problema en mandarte los detalles de esto que me dices, ¿vale? ¿Qué otra pregunta queréis hacer un poquito más? Sobre todo, me gustaría centrarnos en las diferencias, ¿no? En las diferencias que he ido mencionando, sobre todo del cambio, ¿vale? ¿Enrique? Sí, a ver Ah, quién habla. sorry. Perdona. Sí, tenía la mano levantada, disculpe que te interrumpa. Ay, perdona, ahora te he No, visto. no, Sí, todo sí, bien. Oye, primero que todo, gracias por este Cristóbal. tiempo y el taller, ¿verdad? Está muy, muy interesante. Y mi pregunta va en relación, yo tengo conocimiento así como por encima de Google Analytics, pero justamente sabía este tema que va a cambiar a 4. Me gustaría hacer un curso, entender un poco más esta profundidad. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Hacer un curso de Google Analytics Universal y después cambiar a Google Analytics 4? ¿O ya de frentón irse a Google Analytics 4 y comenzar como de cero, digamos? Vale, vale, Cristóbal, pues eh, muchas gracias. Si alguien va a levantar más la mano, activar el micro porque es que no me di cuenta. Perdona. Que, Todo mira, bien. vale. Muy interesante tu pregunta, la verdad. Si te digo la verdad, la tenía aquí anotada por si nadie me la hacía, pero se me había pasado. Y así que nada, genial. Porque sí que es verdad que yo mismo me plantearía esa pregunta si no tengo estos conocimientos. Mira, mi respuesta es que no hace falta que veas Universal Analytics, que para nada, que no te preocupes, que comiences directamente con Google Analytics 4, porque de hecho te va a resultar hasta mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque como el modelo de datos cambia el paradigma, por así decir, cambia una metodología, pues ya no tienes que desaprender cosas, ¿sabes? Es decir, ya directamente comienzas aprendiendo otro criterio de hacer las cosas. Entonces, si haces el curso de Google Analytics 4, te va a ir genial desde ese momento. ¿Vale? O sea, como que es una oportunidad para la gente que se quiere comenzar, como es un nuevo comienzo, digamos, para todos. Como Sí, que sí, se sí, sí. resetea todo. Sí, sí, Gracias, sí. Enrique, por tu tiempo. Nada, encantado, Cristóbal. A ver, curso online. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, incluso en abierto? Si no, que me escriba por aquí. Mira, Ainhoa, si quieres contactar con Andrés, que es el coordinador, y le pides mis datos, ¿vale? Así te puede pasar para que me haga la pregunta, ¿vale? A ver, me gustaría que... A ver, voy a ver alguna preguntita que yo tengo por aquí, por si acaso no me la habéis planteado. Aquí tengo la pregunta que me ha hecho Cristóbal. Vale. Vale, pues mira, voy a saltar un poquito a... Mira, el detalle que quería ver importante es, bueno, digamos que esta parte es muy interesante sobre Google Tag Manager porque, bueno, porque con Google Tag Manager y y el nuevo entorno, la nueva versión de Google Analytics, ¿vale? 4, pues sí que es verdad que vamos a estar trabajando de manera muy vinculada, ¿vale? Y lo mismo con Google Ads, ¿vale? Yo he preguntado anteriormente si alguien ha trabajado con Google Ads, no sé si me habéis contestado, creo que no sé si he visto a alguien que haya trabajado con Google Ads. Eh, bueno, en definitiva, no he visto aquí la respuesta, pero en definitiva, me resultaba importante la relación porque sí que es cierto
que se trabaja de manera muy intensa, pues bueno, Google Apps, Google Tag Manager y Google Analytics 4, ¿vale? Esa relación está súper bien porque se parametriza un montón de información con las 4 plataformas y de manera muy organizada, ¿vale? Así que ese detalle quería mencionarlo porque bueno, es interesante que si no habéis trabajado con Google Tag Manager, os lo planteéis, ¿vale? Os lo planteéis en el momento de que vayáis a cambiar el código, pues si vais a cambiar el código de Universal Analytics a Google Analytics 4, que en ese momento planteéis directamente poner el código de Google Tag Manager y no el de Google Analytics 4. Entonces así ya aprovecháis este cambio, porque bueno, hay seguramente que empresas que tienen más facilidad de hacer modificaciones en su web que otras empresas, porque a nivel técnico pues tenga que pedirlo al departamento correspondiente o al que fuera. Entonces, si va a haber un cambio importante, o sea, si se va a tener que hacer este cambio, recomendaría que directamente pongáis el código de Google Tag Manager. Es mi consejo. Pero bueno, podéis poner directamente el nuevo código de Google Analytics 4, ¿vale? Así que por ahí quedaría resuelto esto. Y bueno, por mi lado quedaría ya cubierta todos los puntos que quería comentar, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, a ver. Vale, nueva pregunta. Eso, exactamente. A ver, lo que estoy comentando con respecto a Google, al código de Google Analytics 4, ¿vale? Sería que si yo me voy a... Mira, aquí nos encontramos ante la configuración de Google Analytics, ¿vale? Vamos, no quiero entrar en muchos detalles, pero bueno, que aquí el código de Google Analytics 4 lo podemos coger y lo colocamos en nuestra web, ¿vale? Que sería, pues, el código de Universal Analytics lo sustituimos por Google Analytics 4. Esa sería la opción, por así decir, sencilla o la lógica, ¿no? Bueno, pues yo lo que planteo es que no hagáis ese proceso, que os creéis una cuenta de Google Tag Manager, ¿vale? Que el código de Google Tag Manager lo coloquéis en el lugar de Universal Analytics, ¿vale? Y que en Google Tag Manager coloquéis el código de Google Analytics 4, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque de esa manera estamos haciendo dos cosas en una, es decir, estamos unificando la manera en la que trabajamos en nuestro portal, ¿vale? Que lo he puesto aquí en esta diapositiva, es decir, ya empezamos a trabajar de una manera mucho más ordenada porque trabajamos con la herramienta puente que es Google Tag Manager, ¿eh? Y así de esta manera ya nos da la posibilidad de no tener que ir metiendo más códigos en un futuro de cualquier otro tipo de plataforma, de manera en el que ya nuestro portal tiene Google Tag Manager y si necesitamos, porque vamos a trabajar con Facebook, porque nunca lo habíamos hecho antes, o vamos a hacer una campaña de Google Ads porque tampoco lo habíamos trabajado antes, pues ya no tenemos que meter el código en nuestra web, ya lo vamos a meter con Google Tag Manager, ¿vale? Eso es lo que comento. De hecho, todo esto se explica en la formación, se explica y se ve cómo se puede ir haciendo la configuración esa. Así que os recomendaría que todavía que queda tiempo, tanto para las personas que quieran hacer el curso como las que no vayan a hacer el curso, que analicéis esto con calma y que como todavía queda tiempo, ¿vale? Para que deje de funcionar Universal Analytics, pues reviséis Google Tag Manager y miréis esta configuración antes de dar el paso, ¿vale? Mirar esta configuración, crearos una cuenta en Google Tag Manager, analizar un poquito esto, incluso podéis configurar esto de aquí y luego ya en un momento determinado, pues hacéis el cambio, ¿vale? Entonces, bueno, pues
Para los que no vais a hacer el curso, podéis directamente hacer esta verificación. Que los que vais a hacer el curso, pues esperáis a finalizar el curso o a medida que estamos haciendo el curso, vais junto conmigo haciendo la configuración que os iré comentando, que también en privado en las tutorías pues voy explicando cada caso concreto, voy ayudando un poco a ir haciendo esas configuraciones, ¿vale? Bueno, pues si no os quiero quitar más tiempo, habíamos comentado 1 hora, así que a ver, hay una pregunta más. Nada, no, un placer. Nada, Alejandra. A ver, aquí pregunta Beatriz. Y concluimos con esta pregunta. ¿Cuándo puedo fiarme de los datos que me aportan Google Analytics 4? Y Universal Analytics también, sobre el resto de canales de pago que no son de Google. Por ejemplo, Facebook. Si me fiara al 100% de los datos, no haría publicidad en otros canales porque funciona fatal. Y sé que no es así. Efectivamente. Mira, aquí esto también es muy interesante, todo lo que planteas aquí es para hablar largo y tendido, porque aquí hay muchas cosas que dice en una sola pregunta. Hablas, por ejemplo, a ver, y por desmeduzar un poco tu pregunta. Por un lado, Universal Analytics y Google Analytics no ofrecen la misma información. Es decir, ya para empezar, no os molestéis o no os preocupéis, mejor dicho, cuando de pronto coloquéis el código de Google Analytics y veáis y comprobéis que Universal Analytics empieza a tener información que no es la misma que dice Google Analytics 4. Pero no os debéis de preocupar porque es normal. Es decir, como digo, es un cambio de paradigma, es un nuevo modelo de datos y la información va a ser diferente. Va a ser diferente. Y no quiero adentrar en por qué es diferente porque se me va el tiempo, ¿no? Pero va a ser diferente. Entonces, en ese cambio sí que os diría que no os preocupéis y dejéis de darle importancia a Universal Analytics en cuanto al análisis de datos, sino que en el momento que paséis a Google Analytics 4, simplemente uséis Universal Analytics como histórico, ¿vale? Y bueno, pues si tenéis algún tipo de parámetros de parametrización, algún tipo de configuración, pues que lo miréis, pero que empecéis ya a olvidaros de la herramienta. Y lo que sí os aconsejo, por ir concluyendo ya un poco, es que exportéis los datos. Es decir, uséis el asistente que ofrece Google para exportar toda la información. Muy importante, ¿eh? Exportar todo porque luego perderéis toda la información. Exportar todo con los diferentes tipos de formatos que os ofrece, que para eso Google ha creado una sección bastante interesante de esta finalidad. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego por el otro, siempre recomiendo que la información estadística, es decir, que contrastéis todos los datos con diferentes tipos de medios. Es decir, yo incluso trabajo con estadísticas de mis servidores. Es decir, yo uso estadísticas del propio servidor para coger datos tanto de Google Analytics como de los datos de Facebook, como de los datos de mi propio servidor, y a partir de diferentes fuentes interpreto los datos, porque evidentemente, como bien dice, la información de, por ejemplo, el portal solo de Facebook no te vale. Es decir, porque es verdad que la información no es fiable. Entonces, necesito coger otra información para poder contrastarla. Así que tienes razón cuando lo dices y es verdad, he sufrido eso que me comenta que has sufrido tú y con clientes incluso que me lo dicen. Entonces, mi mejor consejo es que cojas los datos de otras fuentes y lo contrastes. Y bueno, la de Google Analytics no funciona bastante bien, es decir, ese dato es bueno para comenzar a contrastar, ¿vale? Así que es muy fiable la información que vayamos cogiendo de ahí, junto con los parámetros que hagamos. Es decir, la parametrización de etiquetas y de configuraciones concretas de la herramienta también la tenemos que hacer nosotros para poder controlar todas las inversiones que estamos haciendo con las diferentes plataformas y luego poder reportar a nuestros superiores o para poder hacer una prueba de KPI, de gastos que hemos hecho con más fuentes que la que nos está dando nuestro propio proveedor, ¿vale? Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta, Beatriz. Pues nada, Manuel, si quieres contacta con Andrés y se lo consulta, ¿vale?
bueno, para que él te comente. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar la sesión. Espero haber contestado a todas las preguntas. Y bueno, pues si os interesa la formación, eh, pues nada, creo que Andrés ya ha comentado por ahí algún enlace, le podéis contactar a él o él ya os indicará con quién podéis comunicaros. Encantado de conoceros a todos y bueno, espero veros en la formación y si no, pues nada, espero que contactéis conmigo si para las personas que habéis hecho alguna consulta y os contestaré encantado, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Santi. Gracias, María Jesús. Nada, un saludo. Hasta luego, Hugo. Chao. Hasta luego.